y bienvenidos al canal a la frecuencia que sintoniza tu mente, revelaciones infinitas. Recuerden comentar, compartir y darle like. Desde Colima, a todos ustedes que nos escuchan, hoy trataremos el tema de la sombra y sus diferentes caras que envuelven nuestra persona. Desde el cómo nos vemos hasta cómo creamos una apariencia y comportamiento aceptable para los demás. De esta forma, evitamos el miedo a ser blanco de señalamientos. Soy una casa. Dentro de mí está oscuro. Mi conciencia es una luz solitaria. Una vela parpadea en la brisa. Unas veces aquí, otras veces allá. Todo lo demás está a la sombra. Todo lo demás está en el subconsciente, pero está ahí. En otras habitaciones, nichos, pasillos, escaleras y puertas. Todo el tiempo. Y todo lo que vive en ello, todo lo que camina junto a ellos, está ahí. Funciona y vive en esa casa que soy. Constantemente vivimos en el qué dirán de mí, qué pensarán de mí, me veré bien o acaso me veo mal. Y muchos se crean un disfraz o un personaje para interpretar ante la sociedad. Y no me malinterpreten, no quiero decir que se creen personajes formales, serios y de acuerdo a la norma todo el tiempo, que puede que sean los más comunes. Pero también existen personajes que pueden verse muy alegres, divertidos, fuertes o muy rebeldes y ruidosos. Muchos de estos comportamientos también tienen que ver con las inseguridades que cargamos y que no queremos filtrar a nuestros círculos familiares, de amistades o laborales, originando presión y ansiedad que se va acumulando y que no siempre encuentra la mejor vía de escape. Carl Jung, un psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, estudió profundamente la psique humana y acuñó el término de inconsciente colectivo, que son aquellos sucesos, datos e informaciones que ocurrieron en el pasado. Catalogó varias imágenes y patrones de comportamiento a los que llamó arquetipos, que son la estructura innata y heredada de modelos generacionales de ideas que moldean el pensamiento o actitudes de cada individuo. Estas son las huellas psicológicas del inconsciente, actos de los que no nos damos cuenta que compartimos todos los seres humanos, y terminan definiendo nuestras características, nuestras cualidades y rasgos personales. Muchas veces estos arquetipos dictan muchas decisiones en nuestra vida, ocasionando conductas y patrones muy marcados, que caracterizan nuestra personalidad. Estos rasgos distintivos pueden asociarse fácilmente a un arquetipo. Tenemos arquetipos que buscan dejar un legado: el rebelde, el mago, el héroe. Arquetipos que buscan establecer una conexión como el bufón, el amante, el hombre común. Arquetipos que buscan promover estructura a otros, el creador, el gobernante, el cuidador. Y arquetipos que buscan explorar la espiritualidad, el inocente, el sabio y el explorador. ¿Cuántas personas conocidas encajan en alguno de estos? Voy a mencionar uno de los arquetipos más comunes y se van a dar cuenta luego que conocen a alguna persona que concuerda con alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos el del héroe. ¿Quién no conoce a una persona que siempre tiene esta necesidad de ir a rescatar o ayudar al otro, sin dar margen para que esta persona pueda afrontar el problema o solucionarlo por sí mismo? El arquetipo del rebelde, el chico o chica mala que rompe lo tradicional, que llama mucho la atención, que quiere tomar un papel alternativo, que quiere escapar de todo lo convencional y salirse de la normalidad. Y otro muy popular que no debe de faltar en ningún grupo social es el bufón. Ese amigo o amiga que invitas a todas tus fiestas, que vive para divertirse, pero sobre todo para divertir a otros, buscando en eso su deseo de ilimitado de agradar y ser aceptado. ¿Les suena algo de esto con alguna persona que conozcan? Yo sé que sí. Pero dentro de esta gama de rasgos y patrones, para mí, el arquetipo maestro de todos, que más llama la atención y tiene más protagonismo sin que la mayoría se dé cuenta de su existencia en nuestros procesos mentales, es la sombra. En ella existen 4 dimensiones: la personal, la colectiva, la familiar y la biológica. Respectivamente, voy a abordar cada una de ellas.
Carl Jung definió a la sombra como uno de los principales arquetipos del inconsciente colectivo, que representa el lado oscuro de nuestra personalidad, esos miedos, inseguridades, defectos, peculiaridades y actitudes que el yo consciente, el yo que se levanta todas las mañanas para ir a trabajar y hacer el día a día, no reconoce como propios. Y aquí entra la sombra personal, que son todos esos aspectos rechazados, invisibilizados, que han quedado sin desarrollarse por ser poco valorados en la mente del individuo, pero que aún sin reconocer esos aspectos que nos llegan a dar vergüenza, forman esta parte oscura y ésta se va desarrollando también como una personalidad paralela, que en el caso de aislarla lo suficiente, ésta puede aparecer ante nuestros ojos y conocerla al verla proyectada en otros. Aplicando la frase típica de lo que te choca, te checa, cuando nos negamos a aceptar y ver esta parte, terminamos volviéndonos hostiles e indiferentes ante estas personas que nos recuerdan lo que tratamos de ocultar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado es que tú no eres así, no pensé que fueras a hacer esto, o la de cambió mucho, ya no es la persona que conocí? Porque hay situaciones que detonan comportamientos diferentes a lo que la gente no está acostumbrada. En una cultura que se guía por modelos ideales, tendemos a mostrar o inventar un lado amable y anulamos los demás aspectos de nuestra personalidad. Pasamos los primeros 25 años de nuestra vida decidiendo qué partes desagradables de nosotros mismos debemos meter en una caja negra y el resto del tiempo lo ocupamos después tratando de vaciarlo. ¿Por qué? Porque había cosas que no necesitábamos poner ahí. Todo lo que reprimimos nos debilita hasta el momento en que descubrimos que también constituía una parte de nosotros mismos. En la mitad de mi vida descubrí mis propios demonios. A partir de ese momento, gran parte de lo que hasta entonces había considerado como algo positivo se convirtió en una maldición. El ancho camino se estrechó, la luz se ensombreció, y en la oscuridad vi mi santo tan solemne y bien peinado tropezar con mi pecador. Friedrich Nietzsche decía: ten cuidado cuando expulses tus demonios, no vayas a desechar lo mejor de ti. La segunda dimensión de la sombra, que es la colectiva, nos muestra todo lo que como humanidad no queremos ver, lo que queremos tapar o negar. Todo lo reprimido lo vemos de repente en otros y lo usamos como excusa para luchar. Por ejemplo, ser parte de un partido político diferente, de otra raza, otra religión, otras ideas, o tener una forma de ser diferente. Y aquí va una pequeña anécdota. Yo hace mucho tiempo me harté de mantener una apariencia que agradara a todos porque es lo aceptable colectivamente. Y me hice consciente de no relacionarme con personas falsas que en todos lados abundan, pero tenía un trabajo donde parecía un semillero, parecía que de ahí salía más hipocresía y falsedad que en todos los lugares juntos. La mayoría del tiempo yo los ignoraba, porque siempre estaban pensando en cómo usar a los demás, qué chisme sacar, de quién vamos a hablar mal el día de hoy. Y no se habla de fingir, porque si de fingir se trataba, wow, ahí te daban la maestría y todo. Por ejemplo, si finjo que me cae bien, ¿qué me puede dar a cambio? Tengo que hablarle bien al jefe, tengo que ir a platicar con él y reírme de todos sus chistes y preguntarle cosas que no me interesan porque me conviene. Y así un largo etcétera, etcétera, etcétera. Nunca sabía si les caías bien, si les caías mal o qué intención tenían. Era muy cansado para mí escuchar sus pláticas porque siempre era para burlarse o hablar mal de otras personas que cometían el gravísimo error de ser diferentes. Pero cuando se las encontraban de frente, hasta beso y abrazo de Judas les daban. Yo llegué a cuestionarlas muchas veces por su mala leche y muchas admitían cínicamente que era intencional y otras se ofendían. No, ¿cómo? Lo que pasa es que tú me tienes envidia, me decían. Como yo soy
el que siempre ayuda, como yo soy el que todos quieren, al que todos le hablan, el que se llama mejor con todos, y tú no, pues nada más andas inventando cosas. ¿Saben qué es lo curioso de estas personas? Es que muchas creen que de verdad son buenas gentes, que de verdad ayudan, que siempre te andan haciendo el bien y que siempre van a estar ahí para cuando los necesites, pero claro, cuando a mí se me ofrezca algo, pues yo te lo voy a cobrar al doble. Y todo esto es parte de la sombra que ignoran, porque de lo contrario tendrían que admitir sus fallas. Y esto, para este tipo de gente, pues nunca lo van a ver, nunca van a ver sus defectos hasta que estos les golpeen en la cara. Mientras tanto, ellos son un faro de luz en tu camino. No es su culpa si un día sacan un chisme de ti y lo desparraman por todos lados y esto te trae problemas. No, para nada. Tener diferente careta para cada ocasión es lo más sano para ellos. Y como yo solo tenía una, pues les resultaba muy rara y hasta aburrida. Yo les decía, conmigo las cosas de frente, lo que ves es lo que hay. Básicamente les decía, conmigo no. Y aquí quedan unas preguntas. ¿Alguien que no se ama a sí mismo puede amar a alguien más de verdad? Si te sinceras contigo mismo sobre tus pasiones y deseos más secretos, ¿te seguirías amando? ¿Podrías aceptar ante los demás que el orgullo, la ira, la envidia o la lujuria forman parte de ti? ¿Puedes amar a otra persona si conocieras lo que esconde en lo más profundo de su mente? Dentro de los miedos y el deseo, la oscuridad crece. Quien se acerque a la luz debe también entrar a la oscuridad. El miedo al rechazo, al juicio, al ridículo, son la mayor causa de que muchas personas nos reprimamos y guardemos mucha basura mental y emocional. Una visión más tolerante, abierta y sincera con nosotros mismos puede sumar diversas posibilidades de mejorarnos. Me costó mucho aceptar mi sombra, verla en diferentes personas también, comprender que no estaba mal si no quería hacer o decir lo que todos esperaban, o era lo socialmente aceptado. Me costó salir de ese molde en el cual tratan de meternos desde que nacemos, siempre ocultando lo que realmente queremos y somos. Por eso debemos darle sentido a nuestras vidas conociéndonos, decidiendo que nuestro último día, siendo el de ayer, es el comienzo del primero de nuestra mejor versión. Entramos a la sombra familiar, esta tercera dimensión, que son las vivencias de nuestros ancestros, lo no dicho, los secretos, que constituyen un legado mental y emocional, con sus aspectos positivos y negativos que marcan nuestras vidas. Cada uno de nosotros lleva consigo una persona agradable en la vida cotidiana, y otra oculta y tenebrosa que permanece amordazada la mayor parte del tiempo. Bajo la máscara de nuestro yo consciente descansan ocultas todo tipo de emociones y conductas negativas. Cada uno de nosotros hereda un legado psicológico tan real como su misma dotación biológica. El clima psicológico de nuestro entorno familiar nos expone de continuo a los valores, el temperamento, los hábitos y la conducta de nuestros padres y familiares. De este modo, nuestra familia nos transmite en forma de pautas disfuncionales de conducta los problemas que ellos no han logrado resolver en su propia vida. Tenemos el ejemplo del hijo mayor, al que siempre están presionando para que saque buenas calificaciones, que siempre se porte bien, que siempre sea educado, que no cometa ningún error, que sea todo lo que los padres esperan. Y por otro lado tenemos el ejemplo de la oveja negra, este hijo que carga con la mayoría de la sombra familiar, el que comete a la vista de los padres todos los errores que no se deben de cometer, que no cumple con sus expectativas, que no les hace caso, que está continuamente retándolos a que salgan de esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque es necesario también encontrar un camino alterno
a lo que comúnmente se espera, que las familias sean completamente perfectas. Eso nunca va a pasar. La mayor parte de las veces los padres moldean a sus hijos mediante un proceso muy sutil de invalidación que consiste en premiar determinadas conductas. Y así es como se distingue al hijo consentido, el que cumple todo, el que nunca cuestiona, el que siempre están enalteciendo, del hijo que no lo es. La palabra es intención. En el momento en el que sale de tu boca, crea su propia realidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la familia el que le digan o el que nos hayan dicho, no sirves para nada, no sabes hacer nada bien, todo lo tengo que hacer yo como papá, como mamá por ti, porque tú no eres capaz de solucionar nada? ¿Y qué pasa con estos niños después? Crecen con un montón de inseguridades, crecen pensando que en realidad no pueden hacer nada bien, son tímidos, tienen complejo de inferioridad, nunca son suficientes para alguien más, se esfuerzan y al último terminan saboteando la situación, terminan yéndose por donde no querían irse, porque todo este tipo de palabras que sucedieron en un pasado siguen rondando continuamente el presente de estas personas. Se quedan callados ante lo que no les gusta, quieren decir o gritarle a esa persona que les está haciendo daño, que están hasta la piocha de sus comentarios y su comportamiento, pero no lo hacen por esta educación impuesta, familiar y cultural, donde tenemos que guardarnos esta ira, este mal rato, y pasamos después horas y horas dándole vuelta a esta situación, pensando, le hubiera dicho esto o aquello, ¿por qué no se me ocurrió esto en el momento? O a veces simplemente lo dejamos pasar y decidimos que pues no es importante, cuando sí es importante, porque al final termina obligándote a ser como no quieres ser. O cuando ya no podemos más, que definitivamente esto ya nos rebasó, pues decidimos que vamos a explotar y vamos a decir todo lo que pensamos sin filtros y les vamos a decir hasta de qué se van a morir y con el precio bien marcado. Pero para esto, pues no estamos pensando. Nos estamos dejando llevar por toda esa presión que guardamos durante mucho tiempo. Entonces toca asumir la responsabilidad de las palabras. ¿Estamos listos para afrontar las consecuencias de decir todo lo que sentíamos y pensábamos, así, sin filtros, cuando explotemos? ¿O tenemos que hallar puntos medios donde podamos ir mejorando la comunicación sin llegar al punto de estallar? Yo, por lo que he visto y por como yo lo he tratado, es mejor aprovechar el momento, este momento incómodo, a favor, y hablarle claramente a esa persona y decirle que esta situación no nos agrada, confrontarlo. A veces lo que se nos ha enseñado en lo familiar no siempre es bueno. Muchas veces nos enseñan más a reprimirnos que a expresar nuestras incomodidades. Así que debemos llegar a acuerdos que liberen presión en nuestra sombra, porque esta te orilla a explotar si no dices lo que sientes, y puede ser muy caótico. Pero si encuentras la manera de mediar las situaciones sin ser extremista, felicidades. Has dado un paso importante en llevarte mejor contigo mismo, exponiendo tus intenciones sin sentir rechazo, miedo a ser juzgado o ridiculizado. Y entramos a la sombra biológica, la cuarta dimensión
de este maravilloso arquetipo? Muchos antropólogos y sociólogos creen que la maldad humana es el resultado de refrenar nuestra agresividad, de elegir la cultura sobre la naturaleza y de perder el contacto con nuestro estado salvaje. El lado oscuro de la sombra no constituye una adquisición evolutiva reciente fruto de la civilización y de la educación, sino que hunde sus raíces en los instintos biológicos. En nuestra sombra instintiva habita un animal interno que reprimimos en lo más profundo de nuestra mente. Controlarlo resulta a veces difícil, ya que hay veces que este animal interno es más fuerte que nuestra voluntad, y una vez que está suelto, no se deja enjaular de nuevo. En la sombra biológica existen impulsos e instintos. Los primeros son la predisposición a actuar o reaccionar de forma rápida, espontánea o inesperada ante estímulos o situaciones externas o internas, sin existir una reflexión previa acerca de las posibles consecuencias de estos actos. Y los instintos buscan la satisfacción de las propias necesidades, como el hambre, el sueño o la intimidad. Se basa en esquemas aprendidos por la interacción continua entre individuo y ambiente, sin objetivos particulares. Los instintos básicos son el escape, la repulsión, la curiosidad, el combate, la sumisión, la autoafirmación y el instinto parental. Esto a su vez genera emociones que sin darnos cuenta también pueden causarnos una adicción a sentirlos constantemente, como la emoción al miedo, al disgusto, la sorpresa, la ira, el bienestar, etc. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Nuestra sombra también atrae y atrapa la oscuridad de los instintos e impulsos de otras personas con las que deseamos intimar, buscando ser compatible con todo eso que en el fondo no deseamos compartir, pero que sin embargo allí está, esperando mostrarse a la persona que elijamos sin restricciones. Tropezar de nuevo con la misma piedra es muy común. Pasamos gran tiempo cuidándonos de no cometer errores, y resulta que elegimos siempre el mismo tipo de pareja, caemos en los mismos vicios y terminamos haciendo lo que no queremos. Observar la sombra biológica nos permite estar en el lugar correcto, del modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con esta parte, nos damos cuenta de cuáles son los instintos que nos impulsan, cuáles son las necesidades que tenemos, a qué le estamos dando prioridad y a qué no. Esto deja de ser algo temible, ya que solo resulta peligroso cuando no le prestamos la debida atención. Y cuando no le prestamos la debida atención, esta nos va devorando hasta deshumanizarnos. Esta deshumanización se promueve continuamente en redes sociales. ¿Cuántas personas no vemos dejarse llevar por los impulsos y el morbo constantemente? ¿Por qué? Porque conviene que la mayoría de las personas no piensen y solo se dejen llevar para satisfacer sus instintos. Estas personas que se han quitado la vergüenza por ganar dinero al mostrar sus escándalos, intimidades y controversias en sus vidas, al final, en lo que se convierten es en una cosa con precio, y muchos memes para las masas que los adoran. Se olvidan de la persona que son para pasar a ser solo un entretenimiento más. Este descaro por decir y mostrar detalles sin ningún tipo de recato es lo que se aplaude, lo que más se distribuye y vuelve famosas a las personas en diferentes plataformas hoy en día. ¿Quién no conoce diferentes personajes que transmiten en redes cada aspecto de su vida con toques de humor y polémica que muchos de nosotros consumimos, pero que no haríamos? Pensamos e imaginamos cómo sería si fuéramos estos personajes famosos en redes. Y hasta se llega a imitarlos muchas veces con frases, adoptando posturas e imagen corporal, porque eso nos hace ver muy cool
ante los otros. Cabe mencionar que no siempre termina bien para este tipo de influencers, ya que al final, mostrarle y darle a la gente todo lo que pida, te despersonaliza y detona diferentes trastornos que los llevan al desvivimiento. Por los motivos que tengamos, seguiremos viendo estos videos de diferentes personajes, pues para muchos es una forma de desahogar esa carga instintiva, oscura y primitiva que habita en nuestra sombra biológica. Como cierre de este tema les digo, la sombra nunca miente sobre sus motivaciones reales. ¿Cuáles son las mentiras y engaños que nos seguiremos diciendo para poder terminar un día más? ¿Cuántas veces tenemos que decir que estamos bien para ocultar que estamos mal? ¿Cuánto podremos aguantar sin darnos la importancia que merecemos? La sombra en ti te escucha y te aconseja deshacerte de todas esas capas falsas que te has impuesto, que te liberes y encuentres tu camino. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Mantén tu corazón ardiendo. No importa qué pase, sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído. Recuerda que el tiempo no espera a nadie. Cuando sientas que estás en un lugar incorrecto, vete. No termines quedándote en donde sabes que la vas a pasar mal. Los protocolos sociales, la convivencia, las poses, no te van a devolver tu paz solo por aguantar. La maldad no está en la sombra, sino en desarrollar una máscara de bondad o de hostilidad con la que intentamos protegernos de nuestro medio. Luchar por ser bueno no es más que una pose, una forma de engañarse a uno mismo. Mantener una división interna entre lo que somos y lo que deberíamos hacer o ser no significa que termines convirtiéndote en una buena persona. Seamos realistas, veamos con claridad la verdad sobre nosotros mismos. La sinceridad interna constituye la mejor defensa contra el verdadero mal. Dejar de mentirse a uno mismo es el mejor de los amuletos. No me queda más que agradecerles por escucharme, por apoyar este proyecto. Recuerden